se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor. Palabras del Santo Evangelio nos purifiquen de nuestros pecados. Celebramos hoy la memoria de San Esteban de Hungría, patrono de los gobernantes. Se dice que San Esteban se despojaba de sus ropas y se vestía como uno más de su reino para hacer las obras de caridad. Y de esa manera estaba cerca de los más necesitados. Y ese testimonio del rey convertía más al catolicismo que sus discursos. Ahí tenemos, queridos hermanos, un ejemplo de cómo la vivencia de la fe cambia una vida. ¿Cuántas veces detrás de un título o detrás de algunos ropajes se nos impide esa vivencia de la caridad? Pero sí, muy buenos discursos, sí, palabras acertadas. Pero al final todo se resuelve en lo que hacemos, en las obras, en las elecciones de nuestra vida. Por eso el ejemplo de San Esteban también para nosotros tiene algo que decirnos. En el trabajo, en el trato con los amigos, en la vida también de la casa, ¿verdad? Saber quitarse esos ropajes que distancian, saber ser uno más para poder acercarnos como Jesús al que está necesitado. Y orar, ¿verdad? Orar también, ya que decimos que es patrono de los gobernantes, orar por todo aquel que tiene una misión, una tarea de un servicio público, que sepa como San Esteban tener esa sensibilidad y no escudarse y no alejarse en medio de su cargo y todo lo que significa, ¿verdad? Sus ocupaciones de cada día, sino verdaderamente ser una persona sencilla, cercana a los demás. El Evangelio nos sorprende porque en la plática de Jesús con este joven, los mandamientos se dividen en dos grupos, ¿verdad? La primera parte está referida a Dios, los primeros 3, y los segundos 7 referidos al prójimo. Pues resulta que el Señor comienza por la segunda parte, por recordarle al joven los mandamientos que tienen que ver con el trato con el prójimo. Recordemos que Jesús es un maestro, el Señor está enseñando a sus discípulos, no solo es la plática con el joven, es también la enseñanza que está dando a sus discípulos y ahora a nosotros. Resulta que el Señor dejó lo más importante para el final, y es: vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Diríamos nosotros, la renuncia y la entrega por completo a Dios. Ese es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese es el que sostiene los otros 7. De lo contrario, ¿verdad? Pues uno puede tener obras, digámoslo así, humanitarias, obras de ir al encuentro a los demás, pero no están inspiradas en la fe. No son obras que directamente salen del corazón. Algunas veces podrán ser por conveniencia o porque se da la oportunidad de hacerlo, pero
pero no hay un convencimiento, no hay una renuncia, a tal punto que en cualquier momento puede decir la persona, no, con esto ya no sigo, porque no había un convencimiento, era una conveniencia a lo mejor. En la primera lectura aparece una advertencia de los pecados más graves, ¿verdad? Algunas veces uno mide el pecado como pensando, digámoslo así, en el escándalo, mide uno algunas veces el pecado. No, hay que ir a la materia. El pecado más grave son contra la fe. Por eso la primera lectura dice que el pueblo de Israel cayó en idolatría. Y eso se dio también cuando se mezclaron las culturas. Comenzaron a tener otras prácticas, comenzaron a casarse con otras culturas, otras religiones, y entonces el pueblo de Israel comenzó a adorar otros dioses. Entonces, ¿en qué se revierte eso? Se le da la espalda a Dios. Ya no importan los 10 mandamientos, ya no se hace oración. Entonces se va cayendo en un libertinaje, se va imitando lo que hacen otros pueblos. Ese es el pecado más grande, la idolatría, la idolatría. Y ahí lo que va describiendo, ¿verdad? La primera lectura es eso, cómo Dios, a pesar de todo, siempre con misericordia, busca atraer a ese pueblo, pero se ha alejado. ¿Verdad? La devoción que a nosotros más nos ha ayudado últimamente, el Sagrado Corazón de Jesús, la coronilla, la Divina Misericordia. ¿Qué es esa devoción? Es una llamada a la fe. Es una llamada a confiar en Dios. Jesús, en ti confío. Y el Señor le dice a las dos santas, ¿verdad? Tanto a Santa Margarita o a Santa Faustina, ¿verdad? El Señor le dice que lo que más daño le causa es que no confiemos en Él. Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más en mí. Pero un corazón así tibio, ¿verdad? Que aún viendo los milagros de Dios, dude del Señor. Pues vamos como al punto de la fe, ¿verdad? Y sorprende porque uno podría pensar de qué otras son las cosas, ¿verdad? Que están mal. No, eso que tú dices que está mal, la raíz está aquí porque la fe se ha debilitado. Entonces, por eso poníamos el ejemplo de San Esteban, rey de Hungría, ¿verdad? Saber despojarse de los títulos, de los cargos, para vivir la caridad. Por eso hablábamos del joven en el Evangelio. ¿Qué es lo que le pasó a este joven? Todo de manera exterior. Muy bien. Pero el corazón estaba lejos de Dios. Y el corazón es eso, ¿verdad? Adorarás solamente al Señor tu Dios y a Él lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Entonces comenzamos una nueva semana y esta es la enseñanza del Señor, ¿verdad? El primer mandamiento. Fortalecer nuestra fe. Entonces después van a venir las obras de la fe. Pero yo necesito